Entonces, digamos, para la regla de la sustitución tenemos que hacer lo siguiente. Hay unos problemas que los podemos integrar todavía si simplificamos y todo. Pero van a ver que en algún momento llega un punto como que andar simplificando y luego integrando, usando la regla de la potencia u otras reglas, se vuelve demasiado tedioso. Entonces ahorita, por ejemplo, tengo este problema relativamente fácil, 3 por x más 1 al cuadrado de x. Y la idea es que tal vez alguno de ustedes puede especular y decir que la integral de esta función es x más 1 al cubo más una constante. Pero digamos, si no tenemos otras técnicas de integración, lo único que nos queda es expandir este x más 1 al cuadrado, que se expande como x al cuadrado más 2x más 1, y luego multiplicar cada uno de estos términos por 3. Y luego tenemos 3x al cuadrado más 6x más 3 de x. Y entonces básicamente solo operar y expandir. Bueno, este todavía no es sustitución, este solo es un problema donde que trata de ilustrar, digamos, cómo nos podemos saltar el paso de desarrollar este integrando. Entonces, digamos, aquí puedo integrar y todo. Puedo integrar cada uno de estos términos, pero aquí van a ver como que casi que tenemos aquí un x más 1 al cubo. Entonces yo en algún momento lo que puedo decir, bueno, como tengo una constante, si aquí sumo más 3, aquí puedo restar menos 3. Y lo interesante de aquí es, no solo necesito sumar 1. Sí, para que tenga el cubo, no necesito sumar por más 3, solo necesito sumar por más 1. Nítido, entonces solo sumemos por más 1 y restemos menos 1. Entonces la idea es, esta expresión que expandí aquí, ¿a qué es igual? Digamos, aquí estoy desarrollando un cubo. Sí, es una cúbica. Al cubo más c menos 1. Y aquí tengo una constante, entonces esto es válido. Pero entonces aquí esto como que le sugiere algo. Tal vez en algún momento alguien de ustedes está diciendo, miren, pero en vez de desarrollar este producto, sí queda una constante menos 1, pero es solo porque quiero hacer una factorización perfecta. Pero igual, como todo esto es una constante, en realidad uno lo puede combinar en una nueva constante. Pero la idea es que no sé si ustedes, digamos, se les ha ocurrido, bueno, esto como que parece la integral de 3x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de 3x al cuadrado? X al cubo. Sí, x al cubo. Entonces, algo que pueden decir, que pueden conjeturar, es que la integral de esta función directamente es igual a x más 1 al cubo, sin necesidad de desarrollar todo esto. Y si derivan esta función, van a ver que la derivada de esta función es 3 por x más 1 al cuadrado por la derivada de lo de adentro, que es igual a 1. Entonces, en algún momento, digamos, podemos utilizar esta regla de la potencia para integrar esta función directamente. Lo único es que vamos a tener que estar muy pendientes de cuáles son las funciones internas de la composición. Entonces, digamos, aquí por ejemplo tenemos otro problema. Tenemos 10 por 2x más 1 a la 4 de x. Entonces la idea es, bueno, puedo volver a expandir esto, pero digamos, si un cuadrado es un poco complicado de expandir y un cubo todavía más, no digamos esto a la cuarta. Entonces esto va a ser sumamente tardado, y observen como que tenemos la misma estructura, la estructura de que, bueno, ¿por qué no integro 10 esta función a la cuarta? Y entonces podemos integrar así, y lo único es que aquí vamos a tener que tener muy en cuenta qué sucede con este 2x más 1, como realmente tener la respuesta correcta. Entonces digamos aquí, esta función es muy larga de expandir, pero si sigo este mismo razonamiento, ¿cuál podríamos proponer como integral de esta función? Integrando, digamos, la función. Entonces ahí, digamos, está casi correcto. Ahora aquí, ¿por qué esta integral va a estar un poco incorrecta? Sí,
Sí, entonces digamos, si cuando uno deriva esta función, si derivamos esta función, vamos a obtener que la derivada de esta función es, como había dicho Lindsay, 10 por 2x más 1 a la cuarta. Pero como la derivada de 2x más 1 es 2, entonces aquí tengo que multiplicar por 2. Entonces aquí la integral que encontré no es la integral de esta función, sino la integral de 20x. Entonces la razón por la que esta respuesta la tengo que cambiar es que como aquí la derivada de esta función es 2, en algún momento voy a tener que ajustar y dividir por esta constante. Entonces ya si propongo yo solo 2x más 1 a la quinta, voy a llegar a la respuesta correcta. Entonces la idea de la regla de la sustitución es la siguiente. Pues vamos a poder ahora encontrar integrales de composiciones de funciones y la idea es en algún momento, para no integrar todo esto de un solo, sustituir la función interna de la composición por una nueva variable, una variable como u, y luego ya uno dice, bueno, u es igual a esto, y luego uno cambia el de x por el de u, y ya uno se queda con una integral que solo es un 5u a la cuarta, y un 5u a la cuarta es más fácil de integrar que todo esto. Entonces, antes de escribir la regla, solo quiero mencionar algunos aspectos. La regla de la sustitución es como se llama el converso a la regla de la cadena de derivación. Y cuando, digamos, ya tengan mucha práctica con algunos problemas, posiblemente en algunos problemas no van a usar una sustitución. Y la idea es que se utiliza para integrar con funciones compuestas. Y voy a empezar con una forma un poco más accesible de la regla de la sustitución, solo con funciones potencias. Después vamos a ver la regla en general. Entonces la idea es, si quieren derivar esta función, n más 1 por g de x a la n más 1, ¿a qué es igual la derivada de esta función respecto a x? Ajá. Yo creo que aquí solo vamos a hacer una pequeña corrección porque igual no, sí, n más 1 al cuadrado está correcto, pero pongámoslo como dividido n más 1 porque aquí quiero a conveniencia deshacerme de esta constante. Entonces si derivo esta función, n más 1 dividido n más 1 me queda 1, y luego ¿cuál sería la nueva potencia de esta función potencia? N, sí, g de x a la n. Pero ¿qué problema tenemos? Aquí todavía no hemos terminado de derivar, porque ahora tengo que derivar la función interna. Entonces aquí tengo un g' de x. Entonces la idea es, si se recuerdan de que, digamos, integrando uno llega es el proceso inverso de derivación, en algún momento uno puede proponer la siguiente regla de integración. Si aquí estamos derivando y me voy al revés, integro esta función y digo que la integral de esta función es igual a esta otra, pero aquí van a ver que hay una estructura que va a permitir que se visualice de forma más fácil esta regla de integración. Entonces la idea es que aquí tengo un g de x a la n, g' de x de x. Entonces la idea es que la integral de esta función es igual a g de x a la n más 1 dividido n más 1 más una constante. Entonces aquí hay una nueva regla de integración que es la conocida como la regla de la sustitución para una potencia. Entonces digamos, ahorita porque esto es un poco difícil de visualizar esta función, porque tenemos varias funciones adentro de nuestro integrando. Entonces la idea es, observen qué sucede si reemplazo g de x por u, por una nueva variable u.
me queda la integral de u a la n, y la integral de u a la n es u a la n más 1 dividido n más 1. Entonces la idea de la regla de la sustitución es lo siguiente: es cambiar la variable integración por una nueva y luego recordarse brevemente de qué es un diferencial y cómo un diferencial nos permite cambiar, digamos, la variable de integración. Entonces lo que uno hace con la regla de sustitución es lo siguiente: uno propone una nueva variable de integración, y la idea es cuál variable de integración proponemos, una cuya derivada aparezca en otra parte de la función que queremos integrar. Entonces, digamos, en este problema hubiéramos propuesto u es igual a 2x más 1, pero la derivada de esta función es 2. Entonces en algún momento tengo que apartar un término 2 por dx, y por eso es que solo me quedaba ya un 5. Entonces la idea es que propongo esto: u es igual a g de x y du es igual a g' de x de x. ¿Por qué? Porque entonces esta nueva integral que tengo aquí, g de x a la n por g' de x, lo puedo sustituir por lo siguiente: u a la n por du. ¿Y por qué lo quiero hacer así? Porque u a la n ya sabemos cuál es su integral. Su integral es u a la n más 1 partido n más 1. Y digamos, aquí como miran más fácil la integración, ¿con esta parte o con esta? Sí, la parte de la derecha. Entonces esta es la idea, precisamente toda la idea de la regla de la sustitución. Los únicos pasos complicados son, digamos, este detalle técnico de, bueno, esta parte es la más importante: identificar cuál variable, por cuál variable tengo que sustituir. Y lo segundo es la parte técnica de cambiar la variable de integración. Entonces aquí observen, todo estaba en x, ahora todo esto está en u. Y luego, cuando finalmente integren esta función respecto a u, regresan a la variable original x. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer algunos de estos problemas. Vamos a hacer este que teníamos acá con la regla de la sustitución, y van a ver que esta regla es bonita, pero se va complicando poco a poco. Entonces tenemos este problema 0, pongámosle 0 porque ya lo habíamos hecho: 10 por 2x más 1 a la 4 de x. Entonces, ¿cuál es la idea de este problema? Uno reconoce que la variable que está dentro de la función interna de la composición es 2x más 1. Entonces, si u es igual a 2x más 1, ¿cuál es el diferencial de u? El diferencial de u, recuérdense, digamos que esto lo voy a poner como una definición: el diferencial es si y es igual a f de x, dy es igual a f' de x de x, que es lo mismo que hubiéramos tenido dy de x es igual a f' de x, pero luego el de x lo pasamos al lado derecho. Entonces, digamos, con esa definición del diferencial, aquí es igual de u, 2 por dx. Entonces no se olviden del dx, porque aquí tenemos que hacer dos cambios: el cambio de la variable de la función y el cambio de la variable que vamos a integrar. O sea, tengo que reemplazar dx por du. Entonces, si aquí quiero escribir toda esta integral solo en términos de u, ¿cómo me quedaría? Ajá, du partido 2 es igual a dx. Entonces aquí reemplazo dx por du partido 2. Entonces en algún momento aquí lo que hay que hacer es que hay que resolver para dx. Entonces aquí les queda 10 por u a la cuarta por du partido 2. Entonces este du partido 2 explica por qué nuestra respuesta no nos había quedado 2 y no solo nos había quedado 1. Entonces luego, digamos, ya integro esta función. Bueno, u a la cuarta de u y por el 5. Entonces, ¿cuál es la integral de 5 por u a la cuarta? Ajá, u a la quinta más una constante. Entonces, vieron, aquí ya prácticamente integré la función. Lo único que tengo que hacer es reemplazar u por 2x más 1.
Entonces esto ahorita se mira un poco largo para este problema, que es relativamente simple y que tal vez uno puede automáticamente aplicar la sustitución, pero como van a ver hay varios problemas donde sí es necesario hacer una sustitución para visualizar cómo voy a integrar una función. Entonces digamos aquí tengo varios problemas. Entonces por ejemplo tengo este otro, que este es otro que todavía uno se puede animar a desarrollar este producto a la 5, luego multiplicar por 2x y luego integrar término por término por término. Entonces digamos, para esta función ¿qué necesito hacer? Necesito encontrar la función interna de la composición. Entonces aquí no queda otra que escoger esta como la función interna. Entonces aquí digamos vuelvo a hacer esta aplicación mecánica y ya encontré mi variable, mi función que voy a sustituir simplemente por la variable u. Entonces luego otra vez encuentro el diferencial de u respecto a x. Entonces en este caso aquí es igual du. Sí, 2x por dx. Entonces este dx es bueno que lo escriban porque en algún momento tienen que sustituir todo. Entonces puede que en algún momento les quede un u a la quinta por du por dx y eso sí no se puede admitir. Entonces lo que sí hay que hacer aquí es que hay que sustituir todo. Entonces ahí está cuál sería la nueva integral que tengo que resolver. U a la quinta por du. Ajá, u a la quinta por du. Entonces luego como pueden ver ya puedo integrar sin ningún problema. 1 dividido 6 por u a la 6 más una constante. Y luego ¿qué hago para terminar este problema? Sí, u por. Y mucho cuidado con esta regla porque esta regla, digamos, si la variable cambia un poco, por ejemplo, este tipo de problemas donde el x al cuadrado se convierte en x al cubo por 2x, aquí desafortunadamente no se puede usar la regla de la sustitución, porque observen que si aquí esto es u, nuestro du tendría que ser un 3x al cuadrado de x, y aquí desafortunadamente no tenemos x, sino solo tenemos x al cuadrado. Entonces aquí no puedo utilizar la sustitución. Entonces estas en cierta forma son funciones que si las quiero integrar, la única alternativa que voy a tener es expandir estas funciones. Y lo mismo pasa del otro lado. Bueno, esta sí ya se podría integrar, pero entonces vamos a poner aquí un x al cubo. Entonces esta tampoco se puede integrar con la regla de la sustitución. Si en algún momento están interesados en integrar esta función, lo único que les queda, y esto sí es bien tedioso, es desarrollar el x más 3 a la quinta por x al cubo. Ese es lo único que podemos hacer. Las otras por lo menos si tienen sustitución. Vamos a quitar todo esto. Les voy a integrar x al cubo más 3 a la quinta por x al cubo. Ustedes van a ver que cuando integro todo esto, me ve la respuesta, vieron, queda todo esto larguísimo. Entonces, ¿por qué está quedando todo esto larguísimo? Porque están expandiendo el x al cubo más 3 a la quinta. Pero si tengo un x al cuadrado, como la derivada de x al cubo es x al cuadrado, aquí la respuesta va a quedar aquí no le explicaron. Aquí falló Wolfram Alpha porque todo se animó a expandirlo de un solo. Tal vez los voy a obligar a que utilicen la sustitución porque aquí sí no pueden expandir. Ustedes vieron aquí cabal como que aplicaron la regla de la sustitución, pero si cambio el x al cuadrado por un x al cubo, aquí ya no funciona este problema. Queda algo horrible. Están hablando de una función hipergeométrica. Entonces mucho cuidado con esta regla.
En la mayoría de problemas voy a tratar de que la sustitución case, porque si la sustitución no casa, entonces puede que les quede un problema horrible de integración. Entonces vamos a continuar con otros problemas. Todavía este problema es relativamente fácil, pero van a ver que esta regla es bien poderosa, es bien útil, pero uno tiene que percatarse, que tiene que notar de que toda la derivada esté contenida en una parte de la función que vamos a integrar. Entonces este problema sí es un poquito más bonito porque tenemos una nueva función potencia, 3y al cuadrado más 6y por dy. Entonces muy bien, ahora que miran con este problema, ¿cuál es la derivada de esta función? Es como un 6y más 6. Aquí no tengo en ninguna otra parte de la función que quiero integrar un 6y más 6, entonces posiblemente esto no me va a funcionar. Pero digamos cuál es la derivada de esta otra función interna, a la potencia 3 medios. 3y al cuadrado más 6y. Entonces media vez uno mira que la derivada de esta función coincide en una parte de la función, entonces uno dice nítido, ya puedo utilizar la regla de la sustitución y como que voy a tener que integrar una función a la 3 medios. Entonces digamos aquí uno propone esto. La manera como proponen la sustitución la pueden escribir de manera formal o pueden identificar en la parte de la función que van a integrar en donde aplicarían la sustitución. Entonces aquí tengo que u es igual a y al cubo más 3y al cuadrado más 12. Entonces aquí es igual de u. 3y al cuadrado. Sí, el de u. Más 6y y otra vez por dy. Sí, de x, aquí en este caso es de y porque la variable de integración es y. Entonces todo esto de aquí es igual a du. Entonces, ¿cuál es la nueva función que tengo que integrar? ¿Sí? ¿Cuándo agarrar qué función como u y como du? Es que acabaron tener que inspeccionar antes, digamos, la derivada de esta función es 6y más 6. Entonces, como aquí no tengo ningún 6y más 6, no utilizo esta. Entonces, la única que me queda es esta, pero igual tengo que verificar de que aquí tenga que la derivada de esta función 3y al cuadrado más 6y aparezca en alguna parte de la integral. Entonces, como la derivada de esta función es este pedazo, entonces esa es la que identifico. Generalmente estos problemas dan pistas, como que la función donde está la composición es la función adentro de la composición es la sustitución que tengo que proponer. Pero en otros problemas es un poquito más difícil visualizar realmente cuál es la variable de sustitución. Entonces, digamos aquí cuál es la nueva integral que me queda. Por du. Entonces aquí ya puedo integrar sin ningún problema. ¿Cuál es la integral de u a la 3 medios? Sí, 5 medios. Dividido 5 medios. 2/5, sí. Y luego este último paso, que es una formalidad, solo reemplazo u por y al cubo más 3y al cuadrado más 12. Y como les decía, este problema es bien delicado. Si este 6y lo cambio por un 6y al cubo, ya no se puede utilizar la regla de la sustitución y posiblemente esa función no se puede integrar. Entonces ya empiezan a ver poco a poco porque a diferencia de derivación e integración van a haber varias funciones que no se pueden integrar o no se pueden integrar en el sentido usual que nosotros tenemos. ¿Sí? Sí, si no aparece la derivada en otro lugar. Sí. Ahora, les tengo buenas noticias. Hay veces que la derivada no les aparece exacta, pero difiere por una constante. Pero aunque difiera por una constante, uno puede ajustar por dividiendo y multiplicando por una constante. Entonces eso por lo menos son buenas noticias. 10w al cubo menos 8 a la 15 por w cuadrado dw.
Entonces, muy bien, primero antes de hacer este problema, miremos algo. Pareciera que la derivada de esta función interna la tenemos aquí. Es un 30w cuadrado. Aquí no tenemos 30w cuadrado, pero tenemos w cuadrado. Y lo bonito de las integrales es que en algún momento, si les falta una constante, uno puede agregar esa constante, dividir por la misma constante y uno ya está cubierto. Entonces, digamos, aquí la variable de sustitución que voy a proponer es esta. Esta otra no, porque no tengo ninguna derivada de esta función 2w. Sí, ajá. Entonces, digamos, aquí tenemos esto. U es igual a 10w al cubo menos 8. Entonces, luego, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos du. 30w cuadrado dw. Y me gusta mucho la idea que hace Marlon de resolver para dw. Miren, aquí es igual de dw. dw es igual a du dividido 30w al cuadrado. Entonces, si uno lo sustituye, el w al cuadrado se cancela con el w al cuadrado del denominador, pero a uno le queda ese 1 sobre 30. Entonces, hay varias formas de visualizar este problema. Observen aquí que du dividido 30 es igual a w al cuadrado dw. Entonces, lo que puedo hacer es reemplazar todo este w al cuadrado dw por du dividido 30. Y esto se puede hacer de varias formas. O pueden resolver para dw y después cancelar los w al cuadrado. Pero independientemente de lo que hagan, ¿cuál es la nueva función que tengo que integrar? Ajá. Sí. Y esto es todo. Entonces aquí no hay que complicarse tanto con la regla de la sustitución. Si les queda fácil la integración que tienen que hacer, esa es la idea de la regla de la sustitución. Entonces luego, digamos, ¿cómo integro u a la 15 dividido 30? Sí, u a la 16 dividido. Sí, 16 por 30 más una constante. Entonces luego simplemente reemplazo u por lo que yo propuse, 10w al cubo menos 8 a la 16 más una constante dividido, creo que 48 por 10, un 480, aunque lo pueden dejar como 16 por 30, eso es irrelevante. ¿En algún momento nos da la condición para que hagamos la constante de este método también? Sí. ¿O vamos a trabajar nuevamente con la constante indefinida? Yo creo que mayormente vamos a trabajar con la constante indefinida, donde esos problemas, el siguiente paso sería ponerles límites de integración. Sí, porque digamos, si quiero encontrar el valor de la constante, tendría que ponerles un contexto, como que, bueno, vamos a tener, esta es una velocidad a la que se mueve un objeto, y la posición en w es igual a 0 es igual a tanto. Entonces ahí sí podemos encontrar el valor de la constante c, pero sí necesito un contexto. Bueno, aquí les tengo un problema un poco cruel. ¿Y por qué les digo que es un problema un poco cruel? Porque uno se mentaliza mucho en la regla de la sustitución. Y la pregunta aquí es, ¿puedo utilizar la regla de la sustitución? No. ¿Ah? Bueno, no solo más complicado, pero solo porque, digamos, por el hecho de que no tengo ese término x de x, si quiero hacer la sustitución me quedaría un u al cuadrado por x por du. Entonces eso no es permitido en estas reglas. Uno no puede andar integrando respecto a dos variables diferentes. Entonces aquí desafortunadamente no puedo utilizar la sustitución, porque no tengo aquí ningún 8x. Entonces, o un x, porque el 8 igual se puede agregar multiplicando y dividiendo por 8. Entonces aquí no se puede usar sustitución. Más esta función se puede integrar. ¿Cómo integraríamos esta función? Sí, expandiendo. Eso es un poco, digamos, el método tradicional, pero igual se puede hacer. Entonces expando al cuadrado esto. Entonces, ¿qué me quedaría?
Ajá. Ajá, 8x2 más 1 y ya luego solo integro. Entonces aquí solo ¿qué les quedaría? Sí, 16 quintos, x a la quinta más... Sí, este problema es aburrido, pero es un problema que en algún momento lo tengo que mencionar porque varias veces uno está tan sugestionado en utilizar la regla de la sustitución que todo quiere hacerlo uno por sustitución, y lo cual no siempre se va a poder. Entonces, muy bien, ahorita vamos a ver problemas más interesantes de la regla de la sustitución. Y estos problemas es los que realmente ilustran por qué es crítico encontrar la sustitución adecuada, porque como tenemos nosotros varias funciones que ver, funciones exponenciales, logaritmos, trigonométricas. Entonces, ¿se recuerdan de la regla de la cadena para derivadas? La regla de la cadena nos decía lo siguiente: la derivada de f compuesta en g de x, ¿a qué es igual? Ajá, la derivada de lo de afuera, manteniendo siempre la función adentro de la composición, por la derivada de la interna. Entonces la idea es que si quiero integrar esta función, la idea es que la integral de esta función va a ser igual a la integral de esta derivada, pero sabemos que la integral de esta derivada es f de g de x. Entonces ahorita la idea de la regla de la sustitución es que la regla de la sustitución en general va a tener como esta forma. Entonces ahorita voy a escribir la regla de la sustitución en general. Y así es como empieza Stuart. Stuart empieza escribiendo la regla de la sustitución, pero yo creo que antes de darles la definición de la regla de la sustitución, fue bueno que hayamos empezado a hacer unos problemas con funciones potencia. Entonces, esta es la idea de la regla de la sustitución. Tienen una función f por una función compuesta en una función g de x, y luego tienen g' de x. Entonces la idea en este caso, ¿cuál sustitución tengo que hacer? ¿Por cuál función tengo que reemplazar u? ¿Por g, no? Sí, por g de x. Entonces aquí propongo que u es igual a g de x. Y luego, como la derivada de g de x es g' de x, de u es igual a g' de x de x. Sí, de u, con el diferencial. Entonces luego, ¿cuál es nuestra nueva integral? Es f de u por du. Y entonces la idea de la regla de la sustitución, observen que la regla de la sustitución no es tanto una técnica de integración, sino como una técnica para reescribir una integral en donde esperamos que esta nueva función tenga reglas de integración conocidas. Entonces es más que todo como una simplificación previo a integrar una función. Entonces después, si uno conoce la antiderivada de f, uno puede decir, bueno, f mayúscula u, reemplazo u por g de x, y la integral de esta función es f mayúscula compuesta en g de x más una constante. Entonces esta regla, digamos, es bien útil, está puesta de una forma evidente, pero el problema es que, como van a ver, y es la pregunta que yo creo que había hecho Jorge o Julio Borges, es que ¿cómo encuentro la g de x? Y la g de x es donde uno va a tener que hacer un montón de problemas y ir viendo, bueno, dónde podría estar, pero cabal, la idea es ir en contra. Aquí el objetivo de esta regla es identificar g de x y g' de x en el integrando. Entonces esta regla depende mucho de la inspección.
Entonces ahorita van a ver que los problemas se van a empezar a complicar. Y por eso es que aquí si esperen un laboratorio sumamente largo y unos problemas de challenge interesantes. Porque yo creo que esa es una de las reglas más difíciles por la visualización. En cierta forma es más difícil que sustitución trigonométrica, porque la sustitución trigonométrica por lo menos uno se va con receta. Entonces esto es cabal lo que les digo. Uy, ¿cómo hace uno este problema? ¿Pero cuál? ¿U es igual a este o U es igual a...? Ahí Héctor yo creo que hoy no vino. Ah, sí, nos contó que tienen una reunión el jueves. Entonces, el de abajo, ¿por qué el de abajo, Jordi? Porque la derivada de 2x de x cuadrado no es 2x, pero solo no dejamos las constantes. Aquí lo vamos a hacer todo por 2. Ajá, sí. Sí, aquí como pueden ver, si derivamos el denominador, aquí prácticamente vamos a tener la derivada del denominador. Tal vez nos va a faltar una constante o algo. Entonces la idea es, bueno, propongo u es igual a x más x al cuadrado más 2x al cubo y luego derivo. Desde u es igual a 1 más 2x más 6x. Ah, sí, gracias. Sí, 6x cuadrado. Entonces aquí observen que no tengo exactamente el de u, pero ¿qué sucede si multiplico todo esto por 2? Ajá. Y aquí hay varias formas como pueden hacer esta multiplicación. Por inspección, ¿sí? Ah, porque como el numerador tengo 2 más 4x más 12x, este de 1 me coincide exactamente. Tengo 1 más 2x más 6x al cuadrado. Entonces, para que pueda reemplazar esto, no lo reemplazo por du, sino por 2 por du. Otra cosa que se puede hacer es resolver para dx. ¿Alguno de ustedes? Ah, bueno, aquí... No, aquí sí se puede solo multiplicar por 2. Cuando uno multiplica y divide, por ejemplo, si aquí hubiera tenido 0.5 más x más 3x al cuadrado, ahí sí hubiera necesitado multiplicar por 2 y dividir por 2. Entonces varias veces lo que mido con este problema, lo que hacen algunas personas es que resuelven para dx. Entonces dicen, ah bueno, dx es igual a du dividido a 1 más 2x más 6x al cuadrado. Y luego lo que dicen, ah bueno, esta integral es igual a 2 más 4x más 12x al cuadrado. Y aquí ya reemplazan el denominador por u. Y luego el de x lo reemplazan por du dividido 1 más 2x más 6x al cuadrado. Entonces la idea es que estas dos funciones se tienen que cancelar. Como ya vimos, esta dividido esta nos queda exactamente 2. Entonces pueden hacer esto. No recomiendo esto porque es un poco engorroso. Es más fácil ver solo por cuál constante les falta para llegar al de u. Entonces multiplican o dividen a su conveniencia. Entonces aquí si multiplico 2 por du, todo esto lo reemplazo por 2 por du. Y el denominador simplemente por u. Entonces digamos, ¿qué les gustó más esto? ¿Hacer este reemplazo acá? O tratar de inspeccionar por cuál constante les falta para ajustar bien. Sí, yo prefiero la constante. Esto se mira un poco confuso. Entonces digamos, ¿cuál es la integral de 2 dividido u? Hay una función que tiene esa derivada. Sí, el logaritmo, solo que el logaritmo del valor absoluto de u. Y entonces luego, ¿qué hago en este último paso? Aquí ya resolvieron el problema, solo tengo que regresar a la variable x. Entonces sustituya, el siguiente paso es integre, y el último paso es regrese a la variable x.
Entonces reemplazo u por la expresión original. 2 por el logaritmo del valor absoluto de x más x al cuadrado más 2x al cubo más c. Y este problema tiene una estructura bien delicada. Si en algún momento este 2 se lo cambio por un 24x al cuadrado, ya no puedo utilizar la sustitución y yo creo que todavía se podría integrar la función. Porque no coincide, porque si aquí tengo un 24x, entonces al multiplicar por 2 voy a tener todavía el 2 más 4x, pero ahora en vez de tener 2x al cuadrado voy a tener un 24x al cuadrado. Incluso si cambio alguno de estos signos, ya no puedo utilizar la regla de la sustitución. Entonces en este programa me tiene que casar justo cada uno de los términos. Si difieren por una constante, va a tener que ser por la misma constante. De lo contrario, vamos a tener que utilizar una técnica de fracciones parciales, que esa es una técnica demasiado larga, pero tal vez puede que se pueda integrar esta función. Ahora, no todos los problemas son tan capciosos como este. Hay otros que, digamos, casi que le sugieren a uno cuál es la sustitución. Y uno generalmente mira la función más complicada, porque la función compuesta, posiblemente la función que está dentro de la composición, es la que tenemos que sustituir. Entonces, digamos, aquí tengo un x a la 8. ¿Cuál es la derivada de x a la 8? X a la 8. Sí, 7, porque la potencia baja en 1. Perdón, sí. Entonces vieron, aquí como tenemos prácticamente la derivada a la par de la función exponencial, podemos proponer que u es igual a x a la 8. ¿Y el de u cuál sería acá? De u dividido 8. Ajá, de u dividido 8. Entonces aquí lo que hizo Abner es lo mejor. Si ya empiezan a visualizar mentalmente, incluso pueden hacer ya este tipo de sustitución. Digamos, estos pasos es bueno que los escriban, pero si se empiezan a volver más hábiles con esta regla, no es necesario que escriban estos pasos tan formales. Pero lo que pasa es que esto por lo menos me da una bitácora de todo lo que estoy haciendo. De lo contrario, solo voy a andar sustituyendo y luego me voy a confundir. Entonces, u es igual a x a la 8, la derivada de x a la 8 es 8x a la 7. Y aquí por formalidad escribo de x. Entonces ya viste aquí, Marlon, aquí como tenemos x a la 7 y la derivada es 8x a la 7, ahí no te conviene multiplicar, sino dividir. Entonces por eso es que tengo que hacer de u dividido 8. O si miran, digamos, x a la 7 por dx es igual a du dividido 8. Entonces aquí lo más interesante va a ser ver qué técnica utiliza cada uno para hacer la sustitución. Si reemplazar por dx o mentalmente visualizar si multiplico o divido por una constante a conveniencia, o etcétera. Entonces ahora tengo este. Entonces digamos aquí, ¿cómo integramos esta función? Ajá. Más c. Y luego, ¿qué es el que tengo que hacer en el último paso? Sí, sustituir, integro y sustituyo de vuelta. ¿Y por qué reemplazo u? Sí, x a la 8 dividido 8. Y digamos, ¿por qué esta es la respuesta? ¿Cuál es la derivada de a la x a la 8? Ajá, y como tengo aquí un dividido 8, entonces me queda exactamente lo mismo. Y observen qué delicado es este problema. Este problema es sumamente delicado porque si en algún momento reemplazo x a la 7 por x a la 6 o cualquier otra potencia, esa función desafortunadamente ya no se va a poder integrar. Entonces tengo exp, x a la 8, x a la 7. Entonces aquí miren, se integra esta sin ningún problema, pero si cambio por x a la 6, uy. Yo creo que vamos a tal vez ver esa función error. Uy, Dios mío, aquí está la función gamma. Entonces aquí observen que hay un montón de situaciones extrañas. Entonces aquí sí apóyense en Wolfram Alpha, porque si en Wolfram Alpha miran funciones no elementales, posiblemente es que esta función no se puede integrar en el sentido. Sí, aquí hay una función gamma.
Sí, el cabal, esta función es una t a la a menos 1 por e a la menos t. Esta función es bien bonita. En algún momento en estadística tienen que lidiar con ella porque es la función que define los factoriales. Pero aquí si estén con mucho cuidado porque hay un montón de problemas capciosos. Ya, yo creo que este problema lo quieren tratar de descifrar ustedes y lo pueden incorporar, digamos, al problema del challenge. Tal vez lo pueden entregar al final de la clase. Y eso se los dejo pensar ahí. Pues si pueden hacer este problema por su cuenta, entonces si quieren no dicen la respuesta, lo trabajan y lo entregan como otro problema de challenge. Yo creo que ese podría ser un problema de 5 puntos en el challenge. Este problema, 5 puntos en el challenge, trabajenlo, piénsenlo. ¿Qué número es la potencia? Al cubo. Y después lo entregan. Porque este no es tan difícil, pero ahí tiene una sustitución clave. Y si en algún momento quito esto, ese problema ya se volvió otro problema que no tiene una integral en el sentido usual. Entonces aquí los voy a dejar trabajando este problema. Si estos son 5 problemas del challenge, y es una media décima de punto neto, lo amerita. ¿La B vale eso? Ajá. Sí, media décima. Pero es algo de media, es que va sumando. Es que aquí la idea es ir sumando puntitos. Pues digamos, si entregaste el challenge son 10 puntos y luego con este serían 15 puntos. Entonces si en el laboratorio sacan 100. Póngale por 30 puntos. Póngale a secante por 30 puntos. Puedo poner la de cosecante por otros 5. Sí. Pero tal vez la de cosecante si quiero que alguien la presente. ¿Sí? ¿Cuándo es que sabemos si se multiplica o se divide por DU? Si te falta una constante, si la constante, digamos, del DU te queda por una constante, pero luego tú integrando no tiene esa constante, uno divide. Ahora uno multiplica si en algún momento uno tiene otras constantes, digamos 10 por x al cubo por esto, posiblemente tu DU lo vas a tener que multiplicar por un número. Entonces esto cuesta visualizarlo, pero ya viste aquí, por ejemplo, aquí dividí porque el DU tiene 8x a la 7, aquí solo tengo x a la 7. Entonces por eso dividí, porque me falta este 8. O sea, podríamos decir que cuando es polinomio es que se lo multiplica. No, más que todo sería comparación de la variable que vas de la variable de integración que vas a sustituir con el DU. Si aquí, por ejemplo, en algún momento tuviera que DU fuera x a la 7 dividido 16 de x, como tengo aquí x a la 7 y el DU es x a la 7 dividido 16, aquí necesitaría multiplicar por 16. Entonces la clave es si tu constante aparece en el DU, uno divide por esta constante en el integrando, pero si la constante aparece en el denominador del DU, uno tendría que multiplicar el DU. Entonces aquí les voy a poner otro problema que pueden hacer, la integral de cosecante, pero si quieren 10 puntos al final de la clase, alguien puede presentar esta integral. Yo creo que alguien se apunta para presentar... Sí, que presente a alguien con cuál es la integral de cosecante. Solo que aquí no tenemos a Guillermo de juez. Bueno, Mauricio puede ser el juez. Muy bien. Esta sí la voy a hacer porque esta es fácil. Ahorita, ¿qué problema tenemos con cotangente? Pareciera que no podemos hacer nada con esta función. Pero digamos, cotangente se puede expresar en términos de funciones más sencillas. Bueno, esa sería cosecante. Cosecante es 1 partido seno. Pero cotangente, ¿a qué es igual? Coseno partido seno.
Coseno de x partido seno de x. Entonces, muy bien. ¿Qué ventaja me trae esta forma? Aquí tenemos varias opciones, así como la derivada de coseno es seno, la derivada de seno es coseno. Entonces ahí ya solo tengo que ver a conveniencia cuál me conviene más como sustitución. Posiblemente me convenga más esta, porque como la derivada de coseno es seno, el seno no lo tengo en el numerador, lo tengo en el denominador, pero el coseno sí lo tengo en el numerador. Entonces tal vez lo más conveniente es que u sea igual a seno de x y de u sea igual a coseno de x de x. Entonces si utilizo esta sustitución, ahora ¿cuál es la nueva integral que tengo que trabajar? Coseno de x se reemplaza por du y luego seno de x por u. Entonces aquí ya les dije la respuesta del valor absoluto. Ajá. Seno de x más c. Y ya trataste de hacer esta mal con la integral de cosecante. Sí, aquí cosecante, esta es bien interesante porque es como secante. Aquí cosecante, digamos, es 1 partido seno de x de x. Entonces aquí inicialmente no se puede hacer ninguna sustitución, pero si multiplican cosecante de x a conveniencia por unas funciones, les queda bien bonita. Entonces pueden trabajar este que es más directo o este otro que requiere una técnica interesante. Aquí necesitan multiplicar por una función y dividir por una función. E incluso les puedo dar otra pista, tienen que multiplicar y dividir por una suma de funciones a conveniencia. Entonces, pues, si alguien la descubrió y la tiene, quiero que la venga a explicar. Ahí hay eso, ¿ven? Muy bien. Entonces, ahí te voy a trabajar otros problemas. Tenemos este otro. ¿Y si pudieron resolver este? Sí, aquí esta tiene que ser la u. Y el de u es el x al cubo y le divido 4. Sí, yo creo que es como dividido 4, sí. Ajá, entonces vas bien. Sí, vas bien, sí. Sí, yo creo que todo esto es de u dividido 4. Y ahí ya se van. Pero esta otra, a ver, ¿quién se anima? Es como la de secante. Bueno, hagamos esta que es más... ¿Ah? Yo cambiaría el nombre de la E. Sí, acá. Sí, ¿cuál es la u? ¿1 sobre x o logaritmo de x? Sí. Entonces aquí de u es igual a dx partido x. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque aquí exactamente tengo a du. Y aquí tengo secante al cuadrado de u. Y aquí afortunadamente secante al cuadrado tiene una antiderivada fácil. ¿Cuál es la antiderivada de secante al cuadrado? Tangente. Sí, la que tiene no, es la derivada de secante por tangente. Sí, lástima que no puse secante logaritmo de x por tangente logaritmo de x 1 partido x. Entonces ahí pueden ver que esta es la técnica de integración donde la que uno tiene una cantidad prácticamente ilimitada de problemas. Entonces la integral sería tangente logaritmo de x más una constante.
Y aquí tengo el problema más difícil de hoy. Estos problemas no me gustan mucho. Los voy a llamar más tarde. ¿Por qué no me gusta este problema? Porque aquí la sustitución no queda exacta, entonces en algún momento uno tiene que seguir sustituyendo. Y van a ver a qué me refiero. Estos problemas no me gustan mucho porque tienen un montón de pasos, son un poco tediosos, son capciosos. Entonces en algún momento aquí, pero esto me sirve para ilustrar de que cuando uno aplica una sustitución, si uno propone una sustitución, ¿sí? La de cosecante es como la de secante, solo que es de secante por tangente, es cosecante por contangente. Sí, sí, ajá. Yo creo que vamos a poner a Marlon a presentar esa por 10 puntos en el challenge. En el corto se lo va a hacer. Bueno, en el corto, o sea, se va al laboratorio o al corto. Los 10 está bien, me entregaste el challenge, pero solo por venir a presentar el pizarrón. Si uno propone una sustitución, el nuevo integrando, y todavía te doy tiempo para pulirle un poco la respuesta. Solo se puede expresar en términos de la nueva variable. Entonces, si en algún momento tienen un f de x, la nueva integral solo tiene que ser un f de u. Si en algún momento todavía tienen a la variable x, entonces esa sustitución es incorrecta, tal vez no pueden integrar esa función o tal vez tienen que ir viendo qué sustituciones adicionales necesitan en este problema. Entonces tenemos este otro. Y este a conveniencia lo tengo ya resuelto en el problema en el documento que les subí en mi U. Que van a ver a qué me refiero aquí. Qué molesto es este problema por lo siguiente. Primero, como esta potencia no es entera, no puedo expandir de manera finita este x más 3 a la 1/3. Si fuera un x más 3 al cubo, tal vez todavía me animo a expandir el x más 3 al cubo. Y aquí el problema es que también, digamos, uno no sabe, ¿sí? La de cosecante, la B. Antes solo hay que entregársela a Lorena. La B. Entonces solo hay que entregárselo a Lorena y ahí te da los 5 puntos. Sí, ya vi que varios resolvieron la B no hay ningún problema. No cayeron en la trampa. Entonces aquí hay un problema, digamos, ¿cuál propongo como mi variable de sustitución? ¿X o x más 3? Tal vez el x más 3 lo voy a tratar de simplificar como u a la 1/3 porque a eso ya es un monomio y un monomio me es más fácil de trabajar que esta función que no puedo desarrollarla. Pero aquí van a ver qué problema hay. U es igual a x más 3. ¿A qué es igual de u? ¿Cuál es la derivada de x más 3? 1. Entonces de u es igual a 1 por dx. Entonces aquí uno dice, pero en serio, aquí como que no estoy sustituyendo mucho. Tengo 28 x u a la 1/3 por du. Pero la pregunta que les tengo es, ¿puedo realizar esta integración o no? Tengo una variable u y esta variable x, pero x sí, también depende de u. Entonces aquí inicialmente no. Inicialmente no. Pero como estoy diciendo que u es igual a x más 3, ¿a qué es x en términos de u? ¿A qué es igual a x en términos de u? Sí. Entonces este es el paso que les digo que es bien molesto, porque uno está tratando de hacer este problema, uno no le casa por una x y luego uno dice, aquí no he sustituido de manera completa, entonces tengo que reemplazar x por u menos 3. Le vas a entregar el b a Lorena. Nítido. 28 por u menos 3 por u a la 1/3 de u. Entonces aquí observen que ya puedo integrar la función, pero esto casi que parece un argumento circular o cantinflesco. Pasamos de una función que no podíamos integrar
a esta función que es prácticamente la misma. Pero ¿qué ventaja tiene esta nueva integral respecto a esta? Aquí sí puedo multiplicar cada uno de estos términos por u a la 1/3. En esta otra no podía. Entonces hicimos todo este trabajo, pero todavía previo a integrar necesito simplificar un poco, desarrollar este producto. Entonces por eso les decía que este problema no me gusta. 28u menos, yo creo que eso es 84. Pero no es, perdón, u por u a la 1/3, que es igual. Sí, 4/3. Y luego tengo menos 84, lo pueden dejar menos 28 por 3 a la u a la 1/3. Ya estás listo. Ok. Sí, por ahí está la tiza. Entonces solo resuelvo este. Yo creo que podemos terminar con Marlon. Sí, dale. Entonces, ¿cómo integro esta función? U a la 4/3. Tengo 28. ¿Cuál es la nueva potencia de esta función? 7/3. Pero ahora, ¿por qué nueva constante? Sí, 3/7. Volteo la potencia, menos 84. ¿Cuál es la antiderivada de u a la 1/3? 4/3. Y luego, ¿por cuál constante multiplico? 3/4. Y luego tengo una constante. Entonces luego aquí ya solo tengo que reemplazar u por x. Puedo simplificar un poquito el problema. 21 por 3 es menos 63. Pero creo que si hago una encuesta, el problema que menos les gustó de los que hice hoy fue este. Muy bien. Entonces yo creo que voy a dejarle. Entonces hoy vamos a terminar con este problema, la integral de cosecante de x de x. Con explicación por estudiantes, porque ¿Cómo es que integro esto? muy bien. Bueno, me faltó la regla de sustitución para integrales definidas, pero creo que este es buen momento para